sección vamos a estar también compartiendo un mensaje que hunde sus raíces en uno de los textos más interesantes de este libro, de la carta de Pablo a los Filipenses. Y pueden ver el título de este mensaje: ¿Qué pitufos te pasa? Y en estos días estuve viendo precisamente con mi hija pequeña de 7 años la película de los pitufos, estrenada en el 2011, y la secuela del 2013. Y me puso a pensar, porque aunque de niño ya conocía estos personajes, verlo ya en la pantalla, en una obra no animada, me puso a reflexionar un poco más. Y el hecho es que, ¿quién no ha escuchado de estos pequeños personajes azules que cada uno se identifica o tiene una identidad que se basa en una característica específica? Ellos no tienen o no usan nombres generales, sino que su nombre es precisamente esa característica de su personalidad que los identifica. Por ejemplo, el pitufo torpe o tontín, él siempre actúa sin pensar, siempre está cometiendo torpezas, aunque es bien intencionado. O el pitufo fortachón, o como en la película le decían, valiente, que siempre está buscando resolver todo por la fuerza, es temerario, es intrépido. O el pitufo filósofo, que siempre tiene una explicación para todo, pero carece de sentido práctico, y muchas veces sus comentarios son reales, pero inútiles por completo. Y el hecho es que estas características que los identifican o resumen su forma de pensar, resumen su forma de sentir lo que sienten, su forma de relacionarse con otros, lo que hacen, es decir, es su identidad por completo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿no somos como estos seres? ¿No somos personas con una emoción como la única fuente que nos caracteriza? Más bien yo diría que es como si tuviéramos toda la aldea de pitufos, son como 100 pitufos, y vamos o nos movemos de un espectro a otro de la personalidad, vamos del temor y la cobardía al valor, y del valor a la temeridad, o nos movemos de la humildad a la arrogancia. Así es nuestra vida, es todo un espectro. Sin embargo, yo veía o pensaba que hay algo que literalmente nos identifica con estos pitufos o no nos deja ser demasiado diferente a ellos. Y el hecho es que en muchas ocasiones en nuestra vida, nuestro pensamiento está estructurado o está canalizado de tal manera que estamos literalmente siendo definidos por una forma de pensar que define no solamente lo que pensamos, sino cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo respondemos a otros, y en definitiva me refiero a contextos en los que nuestros pensamientos definen nuestra identidad, como si un pitufo estuviera en nosotros o nos convirtiéramos en un pitufo monotemático con una idea que nos termina por definir. Sin embargo, yo pienso que el llamado bíblico es no a ser definido por pensamientos circunstanciales, fijos, estáticos, sino por una vida rendida al poder liberador del Espíritu Santo. Y de esto quiero estar hablando hoy, sobre qué está definiendo nuestros pensamientos, sobre qué está definiendo aquello en lo que pensamos que en definitiva termina siendo lo que nos identifica. Y el hecho es que la mente humana no tolera el vacío. Nuestra mente siempre va a estar pensando, procesando, rumiando, construyendo mundos, digámoslo así. Y si no dirigimos nuestros pensamientos, existen tendencias naturales, yo diría con una connotación en nuestra fisiología humana, y dichas tendencias son como imanes que dirigen nuestros pensamientos y nuestra identidad. Y una vez más digo, y esta no es la voluntad de Dios, que nos rindamos a tendencias naturales, sino a su Espíritu Santo. Y por poner algún ejemplo de estas tendencias, nuestra mente tiende naturalmente a enfocarse en lo inmediato, en lo que está más visible, más a nuestro alcance, aun cuando no sea lo más importante. En segundo lugar, y solo por poner un ejemplo, nuestra mente tiende a enfocarse en lo emocionalmente cargado, algo que es fuerte. También dirige nuestros pensamientos. Puede ser una experiencia romántica, lo cual es bueno, o puede ser un sentimiento de vergüenza o de venganza, cosas negativas que quizás no fueron las únicas que nos acontecieron en el día
o en ese momento que estamos viviendo. Sin embargo, son las emocionalmente más fuertes y a esa nos vamos a enfocar y esa nos va a definir nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar. Pero también muy conocido, nuestra mente se enfoca en aquello que lo recompensa. Tenemos en nuestro cerebro un sistema dopaminérgico que básicamente se activa cuando anticipamos placer. Es lo que nos hace a veces desear la comida. Vemos que algo implica comer y ya en nuestra boca comienza la saliva a segregarse, como pasa con los animales también, o al sexo o a la aprobación social. El hecho es que aun cuando hay cosas que no sean ni siquiera convenientes para nosotros, pero nos generaron placer, nuestro cerebro va a enfocar los pensamientos en ellos. Y es lo que explica, por ejemplo, las adicciones, como la adicción a la pornografía. En un determinado día, una persona aún sin intención descubrió imágenes pornográficas, eso le generó placer y va a comenzar una adicción que puede durar literalmente toda la vida. Y también ocurre en muchas esferas humanas, como un deseo de venganza. Alguien te hizo algo negativo, a esa persona le pasa algo malo y hay en tu mente una especie de placer que se genera, y esa es la manera en la que vas a responder cada vez que alguien te dañe, buscando recrear ese momento de placer en el que la persona que te dañó de alguna manera pagó las consecuencias, de alguna manera también sufrió. Es decir, este sistema de recompensa va a dirigir, va a enfocar nuestros pensamientos, aun cuando no sea bueno, a lo que nos esté llevando a pensar, ni siquiera aun cuando sea no conveniente para nosotros. Un ejemplo más y el último, dentro de toda una gama de tendencias naturales que restringen nuestros pensamientos, es lo conocido en psicología como sesgo de negatividad. Es decir, imagínense a un hombre viviendo una vida socialmente bien primitiva, viviendo en cuevas, en medio de un día hermoso, con una vegetación exuberante, con aguas cristalinas, un río hermoso. Él sale a buscar su alimento, ya sea cazar, pescar, recolectar frutos. Y él no está enfocado, ese hombre primitivo, en el día hermoso que le ha sido regalado sin merecerlo, o en las mariposas o en las flores. No, su mente está enfocada en que él también es una presa y que un animal está también posiblemente acechándolo para devorar. Su mente está enfocada, digámoslo así, en lo negativo. Y esta tendencia natural, que pudiéramos explicarla como un instinto de preservarnos, de conservarnos la vida, la aplicamos en toda nuestra forma de actuar, intuitivamente, subjetivamente, aún sin darnos cuenta. Por ejemplo, un día recibiste 10 críticas, 9 son positivas, elogiando tu trabajo, elogiando la forma en la que reaccionaste ante un determinado problema o situación, pero una fue negativa y tu mente, con mucha naturalidad, a menos si no la diriges correctamente, va a enfocarse en esa crítica negativa que fue solamente el 10%, porque 9 fueron positivas. Ese sesgo de negatividad también se aplica cuando, por ejemplo, en tu pareja, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo hace algo mal en ese día y tú vas a enfocarte y sentirte disgustado por eso que hizo mal. Pero si expandieras un poco más tu espectro visual, tus pensamientos, te darías cuenta que hizo muchas más cosas buenas, que te fueron de mucha bendición, y sin embargo ahí estás tú peleando por lo único que hizo mal este día. No importa si se ha repetido anteriormente o no, estás valorando más lo negativo que lo positivo, y eso es sesgo de negatividad, una forma natural en la que tu mente te está dictando lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir, cómo tienes que actuar y, en definitiva, quién eres o en qué te estás convirtiendo. Y lo puedo expandir un poquito más todavía. El hecho es que estas tendencias naturales definen lo que pensamos. En definitiva, define aquello en lo que centramos nuestra atención, y donde está nuestra atención es nuestra realidad. Es decir, estas tendencias de pensamiento definen el mundo real que estamos observando. Real para nosotros. Puede ser un mundo totalmente falso, ilusorio, un mundo totalmente descabellado para otros, pero nosotros, con un pensamiento dirigido, fijo, estructurado en ver solamente eso que es negativo, eso que nos recompensa, eso que es emocionalmente intenso, eso que es inmediato, bueno, esa es nuestra realidad. Y en eso nos estamos convirtiendo. Eso es parte de nuestra identidad. Somos como un pitufo que no puede escapar a esa personalidad que lo caracteriza. Es como si nuestra mente se convirtiera en nuestra propia prisión,
que define nuestra realidad, nuestro mundo, lo que somos. Y por supuesto, si eso dirige nuestra mente, Dios cada vez más va quedando fuera. Y ahora vamos a compartir la palabra después de esta introducción, porque Pablo advierte con mucha intensidad sobre este gran peligro. Y es un pasaje muy conocido, aunque realmente nunca he escuchado predicar de él. Solamente se habla de pasada, porque se asume que se entiende, pero es mucho más profundo y esta introducción nos servirá para ir un poquito más al fondo de esta gran enseñanza. Filipenses 4:8, Pablo está diciendo, por último, por lo demás, ya había estado hablando durante toda la epístola, así que este es casi su mensaje de cierre antes de pasar a la gratitud y a las despedidas. Él dice, por último, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, concéntrense en esto, en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtuoso, de buen nombre y digno de alabanza. Estos son como filtros mentales. Es como si nuestra mente debiera solamente pasar por pequeños agujeros caracterizados por pensamientos de esta estirpe, de esta naturaleza, puros, justos, honestos, amables, dignos de alabanza. Pero también pudieran ser como listas de verificación. Nos pudiéramos sentar a pensar después de este mensaje y decir, estas ideas fijas que tengo, estos pensamientos, ¿son verdaderos? ¿Son puros? ¿Son amables? Si no van estos pensamientos con esta lista bíblica de verificación, es que los pitufos están dentro de mí, definiéndome, y esto me está alejando de Dios, y esto no me está haciendo bien. De modo que vamos a explorar un poquito más el significado de esta lista de verificación, de estos filtros mentales que Pablo está exponiendo en la palabra. Primero él dice, hermanos, piensen, concéntrense en todo lo que es verdadero. Y aquí verdadero significa auténtico, en contraste, a diferencia de lo que es ilusorio, de lo que es autoengañoso. Es decir, algo que promete una felicidad que no puede dar. Y pudiera poner un ejemplo también bíblico, Lucas 12:13. A Jesús le dicen, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús dice, ¿quién soy yo? A mí nadie me ha puesto como juez o como repartidor de herencias, pero Jesús aprovecha la oportunidad y dice, cuídense no obstante de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ni corto ni perezoso, como decimos en Cuba, Jesús añade a esa sentencia una parábola, una ilustración para que se entienda mejor qué es el peligro de la avaricia y hasta dónde te puede llevar. Él dice, un hombre que tenía una heredad, esta heredad le había producido muchos frutos, muchas ganancias, mucha riqueza, y él se pone a pensar, así mismo dice la Biblia, él piensa y dice, ¿qué haré con estos frutos, con esta ganancia? Ya sé, voy a destruir los almacenes que tengo ahora, los graneros que ahora tengo, voy a construir graneros nuevos más grandes y voy a acumular, a almacenar, a guardar todas mis riquezas, todos mis frutos y diré a mi alma, alma, muchos frutos tienes para muchos años. Tenemos la vida hecha. Ahora solamente vivir, disfrutar, gozar. Y una voz le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has guardado, lo que has acumulado, ¿de quién será? Y la enseñanza de Jesús termina diciendo, así le pasa al hombre que es rico para con sí mismo, pero no para con Dios. De modo que analicemos con el filtro mental de Filipenses 4:8 el pensamiento de este hombre. ¿Era un pensamiento verdadero, auténtico o era un pensamiento ilusorio? Él estaba pretendiendo que la vida era algo tan sencillo como tener muchos bienes y ya todo está hecho, ya todo está bien, ignorando a Dios, sacando a Dios de la ecuación. Por tanto, su pensamiento era irreal, era falso, era autoengañoso. Una vida que saque a Dios de la ecuación
no es una vida que se construya sobre un pilar real, sino sobre un pilar irreal. Su pensamiento era ilusorio, no era verdadero. Por tanto, en la lista de verificación no podía marcar mi pensamiento es auténtico, es verdadero, sino es ilusorio, autoengañoso y autodestructivo. Segundo, Pablo dice, todo lo que sea honesto, y honesto lo podemos entender como algo honorable, digno, respetable, que al ser visto, puesto en escena, genera reverencia. Y alguien decía, es como si nos moviéramos en el mismo templo de Dios, en lo que todo lo que se hace es sagrado, es serio, es solemne. Un pensamiento honesto es respetable. Y esto es contrario a lo ligero, a lo soso, a lo que no tiene un significado real. Y usamos nuevamente el ejemplo de esta parábola de Jesús en Lucas 12:13 para comparar. ¿Era el pensamiento de este hombre respetable? Alguien podría decir, oh, qué gran trabajo estás haciendo, has producido mucho y guardas tu suerte en un granero y tu vida es ahora solamente para divertirte, para disfrutar, no hay nada más, no hay un deseo de invertir, no hay un deseo de ayudar, Dios está totalmente fuera de la ecuación, es pura avaricia, qué respetable, qué digno, qué honorable. Pues claro que no, su pensamiento tampoco era respetable, tampoco era digno de elogio, tampoco era como si estuviera actuando dentro del mismo templo de Dios, porque de hecho Dios estaba fuera de la ecuación, era un pensamiento avaricioso por naturaleza. Pablo continúa diciendo, concéntrate en lo que es justo, piensa en lo que es justo, y justo en el sentido de correcto, en el sentido de lo que cumple los mandatos de Dios, es el deber que ha sido entendido, asumido y ha sido cumplido. Justo es contrario a una vida que se enfoca, por ejemplo, en el hedonismo meramente, en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la buena vida y de la comodidad, una vez más dejando a Dios fuera de la ecuación, porque lo justo necesariamente responde a la obediencia y al mandato de Dios. En el pensamiento de este hombre, Dios estaba una vez más fuera de la ecuación, era su avaricia, su mentor, su guía, su estructura mental estaba guiada por la avaricia, su pitufo era el pitufo avaricioso, por tanto, no había un pensamiento justo que respondiera a Dios. Pablo añade que tu pensamiento sea también puro, y puro lo podemos explicar como moralmente incontaminado, apto para ser presentado en el servicio de Dios. Pensamientos limpios que pueden resistir el escrutinio, el análisis, la evaluación de Dios. Pongámonos a pensar que nuestros pensamientos tuvieran por un segundo un altavoz y que ese altavoz estuviera directamente conectado al trono de Dios. ¿Validaría Dios esos pensamientos? ¿Le agradarían? ¿Serían pensamientos aptos para que Dios se recreara en ellos? Pues eso es un pensamiento puro, un pensamiento que pasa la prueba de Dios mismo. Y lo curioso es que no hay que inventar un altavoz, porque ante nuestro Dios, nuestra mente tiene ya un altavoz, Él sabe todo lo que pensamos. Pablo añade una quinta característica de las 8 que da, que nuestro pensamiento sea amable, sea digno de ser amado. Y esto es contrario a pensamientos guiados, motivados por el resentimiento, por el deseo de venganza, por la crítica, por la burla, por la vergüenza. Un pensamiento amable estructura un sentir y una forma de actuar digna de ser amada, que es opuesto a la crítica excesiva, que lacera, que destruye, como veíamos en Cirujanos que Matan, parte 1. Un pensamiento amable es un pensamiento que escucha, es un pensamiento que estructura una personalidad que de alguna manera persuade a otros a conocer a Dios en vez de alejarlos. Y volviendo al hombre de la parábola, su pensamiento obviamente no era amable. ¿Quién puede decir es digno de ser amado un hombre que egoístamente solo piensa en sí mismo, solo piensa en él como centro del mundo y todo lo demás queda totalmente excluido de su análisis? Tampoco obviamente era un pensamiento puro, porque era guiado por la avaricia, que es literalmente un pecado. Pablo termina diciendo que sea también de buen nombre, algo que sea apto para que Dios lo oiga, de buena reputación, algo que edifica al ser escuchado. Añade también que sea virtuoso. Y aquí es muy interesante porque creo que es la única o una de las pocas veces que Pablo usa esta palabra en el griego arete.
Virtuoso era la excelencia que pudiera ser excelencia moral, física de un ser humano, de un animal. Es decir, es como que si hay algo bueno, si hay algo noble en tu cultura, algo que ante los ojos de Dios y de la cultura también es bueno, bueno, también hazlo. Es como ahora vamos a salirnos del esquema de lo divino. Si aún en tu contexto social algo es bueno, imítalo, piensa en ello e intenta adaptarlo a tu estructura de pensamiento para que se haga parte de tu realidad. Como decíamos, aquello en los que nos concentramos genera nuestra realidad. Si en tu cultura el trabajo tiene determinadas características para ser considerado un trabajo bueno y eso es moralmente agradable, es puro delante de Dios, pues también imítalo. Y por último, Pablo dice que tu forma de pensar o concéntrate en lo que sea digno de alabanza. Implica una búsqueda justa, en primer lugar, de la aprobación de Dios y también de la aprobación del que nos rodea. Y ojo, siempre criticamos cuando alguien vive para agradar a otros, por supuesto, porque estás comprometiendo muchas veces principios, estás comprometiendo tus propios principios como ser humano en la búsqueda de agradar a otros, pero también hay una contrapartida, está la otra cara de la moneda. Es el hijo que busca enorgullecer de la manera correcta al padre, al obedecer, al seguir sus enseñanzas, su estímulo. Y es el hombre que busca ser elogiado por un buen trabajo por su jefe o supervisor. O sea, la búsqueda del elogio es como, no es que vaya a vivir por eso, no es que eso sea el centro de mi vida, pero es que voy a actuar de modo que si los demás ven lo que hago, sea algo digno de ser alabado, no sea una cosa digno de ser criticado, desechado, despreciado. 8 características, 8 aspectos de una gran lista con la cual deberíamos verificar nuestros pensamientos. 8 filtros a través de los cuales deberíamos constantemente filtrar, valga la redundancia, aquello que nos está llenando la cabeza, definiendo lo que sentimos, lo que hacemos, nuestra identidad y nuestra realidad. Pero ahora, no se queda ahí, Pablo. Hay algo aún mucho más grandioso que esa lista de verificación. Pablo sigue diciendo, versículo 9, Filipenses 4, versículo 9, lo que han aprendido, lo que han visto, lo que han recibido y oído de mí, háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora se pasa de lo que se piensa a lo que se hace. Pablo dice, bueno, piensen en esto, pero también háganlo, actúen acorde a esto y da una promesa. El Dios de paz estará con ustedes. Y esto es muy relevante. Si retrocedemos unos versículos más atrás, en Filipenses 4:6 y 4:7, es un pasaje súper interesante. Pablo dice, no se afanen, no estén ansiosos por nada, sino sean conocidas sus peticiones, sus oraciones delante de Dios, con toda súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones y los preservará en Cristo Jesús. Muy interesante. Está diciendo básicamente, ora y la paz de Dios que va más allá de tus circunstancias va a llenar tu vida. Pero ahora el tono cambia. Pablo dice, piensa, concéntrate en todo lo que es verdadero, justo, honesto, de buen nombre, digno de alabanza, virtuoso. Piensa en lo amable y el Dios de paz ya estará con ustedes. No la paz de Dios solamente, sino el Dios de paz va a habitar, va a ser morada en ustedes. Y esto es algo grande, porque pudiéramos preguntarnos lo siguiente. O sea, que si no logro manejar mis pensamientos de esta manera, Dios no va a estar conmigo. Y de la forma que yo lo veo es muy sencilla. Se nos está alertando de que una mente guiada por las tendencias naturales que decíamos anteriormente, una mente que no controla lo que piensa, literalmente excluye a Dios, lo está dejando fuera. Una mente que se afana en un sentimiento de venganza, o una mente que fue traicionada, que pasó por un divorcio y se mira a sí mismo con autodesprecio y se enfoca en que su vida quizás no vale lo suficiente, no es todo lo valorada como debería ser por sus circunstancias. Es un pensamiento que se refleja, que se refuerza, que se repite. Estás tan centrado en esas ideas que Dios poco a poco va quedando fuera. No podemos recibir al Dios de paz si llenamos nuestra mente, nuestro corazón de muchas cosas que son opuestas a ese Dios de paz.
Pero entonces, una vez más la pregunta, entonces si no podemos, estamos perdidos. Y el hecho es que no. El mensaje bíblico, el llamado divino, no es para unos pocos capaces de autocontrolarse de una manera muy eficiente. No, porque cuando vamos a la Biblia, los grandes héroes bíblicos quizás hicieron cosas muy grandes que nunca haremos nosotros, pero también cometieron errores muy grandes que quizás nunca cometeríamos nosotros. Me viene a la mente el rey David, un hombre muy elogiado, con logros inmensos, con un carácter que definía muchas veces el mismo corazón de Dios, así Dios lo expresa. Sin embargo, se ve involucrado en homicidios pasionales, en traiciones, en toda una lista de pecados increíbles que quizás nunca haríamos nosotros. Pero en su peor momento, después de recibir las consecuencias de su maldad, él ora y dice: Señor, cree en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto y ya no me eches de delante de ti. No me quiero perder tu presencia. Ese era el héroe bíblico. Grandes errores, pero quería que su mente, su vida, volviera a ser definida por ese Dios que habita en nosotros, por ese Dios de paz cuya presencia literalmente habita en nosotros. Por tanto, no son desafíos que solamente los más grandes pueden cumplir. Está basado en la misma gracia divina. De modo que Dios actúa en nosotros, el trabajo de Dios en nosotros no nos impide hacer nuestra parte, no minimiza nuestra responsabilidad, sino que nos capacita para cumplir nuestra parte. Y una vez que la cumplimos, recibimos más gracia. Es como un ciclo divino. Dios nos completa, Dios nos llama, Dios nos persuade, obedecemos, actuamos acorde a su llamado, a su persuasión y recibimos más gracia. Dios nos manda a pelear como mandaba Israel en los tiempos de antes contra los ejércitos de Jabín, por ejemplo. Los manda a pelear. Ellos tenían que confiar aún a pesar de la diferencia, de las desventajas, y en su confianza, en su accionar, Dios obraba con más milagros y recibían fuerzas para seguir peleando. Es un ciclo. Dios da, actuamos, Dios sigue dando. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:6, orando en su oración inicial por la iglesia, él dice: yo estoy persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te va a transformar, de modo que lo que eres hoy no es lo que serás mañana, por su poder, por su amor, pero también por tu obediencia en ese ciclo de la gracia. Dios te completa, te persuade, te llama, te alienta, obedeces y recibes más gracia. Por tanto, sí estamos capacitados para cumplir con estos filtros mentales, con esta forma de autodisciplinar lo que está en nuestra cabeza y nuestra identidad y nuestra realidad. Pero necesitamos, para cumplirlo, de la llenura de Dios. Necesitamos que de esta manera el Dios de paz habite en nosotros y, obedeciendo, continúe haciendo morada en nosotros. Y en este respecto quiero reflexionar sobre un evento muy interesante, el Pentecostés. Hace 2 semanas, el 8 de junio, se celebró prácticamente en una gran parte del mundo occidental y del mundo en general las fiestas de Pentecostés. En Bélgica se celebra el lunes, de modo que el domingo de Pentecostés genera un lunes que es también feriado, libre, no se trabaja. Y es muy interesante porque Bélgica es uno de los países más ateos de Europa Occidental, compitiendo prácticamente con muchos países nórdicos, como Holanda. Y se celebra un Pentecostés tradicional. Muchos ni saben qué es Pentecostés. Muchos ni saben qué significa Pentecostés, aunque sean mentes lúcidas, brillantes y hayan vivido toda su vida en este país. De modo que es un feriado sin el fuego del Pentecostés. Y convengamos, Pentecostés refleja ese relato bíblico de Hechos capítulo 2, en el que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Se inaugura la vida de la iglesia, se inaugura el evangelismo global. Es un momento que marca pautas, que marca inicio. Es Dios llenando de su poder, de su virtud, de su amor, de su grandeza a esos creyentes para hacerlos más capaces de vivir la vida y de ser testigos de su amor y de su verdad. Y yo creo que Pentecostés sigue siendo una realidad diaria que deberíamos buscar, esa llenura de Dios. Y no voy a caer en temas polémicos, teológicos, qué es Pentecostés, qué es hablar en lengua. Eso no me interesa ahora. Me interesa el hecho sencillo de una vida llena de Dios, una vida que busca
que ese Dios de paz habite y lo capacite. Y en eso creo que todos los cristianos pudiéramos estar de acuerdo. Y el hecho es que en Bélgica se vivía un Pentecostés feriado, pero sin fruto. Pero si me muevo a otras latitudes, de las que de alguna manera muchos de nosotros procedemos, nuestros conceptos latinoamericanos, el Pentecostés tiene una gran repercusión, se espera, se celebra con grandes emociones, pero a veces se corre el riesgo de que sea un Pentecostés con fuego, pero sin frutos. En Bélgica es un Pentecostés sin fuego, un feriado sin fuego, pero a veces también se puede vivir un fuego sin fruto, sin profundidad, que se queda en lo superficial, en las expresiones visibles, pero que no genera un cambio realmente en la vida. No es una llenura que aterriza, que realmente te capacita para vivir una vida diferente. No es una llenura que tiene las consecuencias de una llenura de Dios. Y no estoy juzgando, no quiero irme más allá que esto. El llamado es este. Dios quiere habitar en ti. La habitación de Dios en nuestra vida, de ese Dios de paz, nos capacita para obedecerle, y esa obediencia nos ayuda a enfocar nuestra mente, como Pablo decía en Filipenses 4:8, y a la vez posibilita que el Dios de paz habite y siga habitando en nosotros. Pero debemos buscar esa llenura, ese Pentecostés genuino, con fuego y con fruto, profundo, real, que cambia, porque cuando Dios pasa por algún lugar, llena, capacita, realmente tienen que haber cambios, por pequeños que sean, por humildes que sean, porque unos rinden al 30, 60, al 100%, no importa, todos tenemos diferentes materiales. Y Dios sabe quiénes somos, sabe que somos polvo, pero hay un crecimiento, hay un avance cada vez que Dios nos llena y seguimos conectados a esa llenura y a ese poder de Dios. De modo que sí, nuestra mente tiene que ser disciplinada. Tenemos que filtrar qué estamos viviendo, qué hemos atravesado. Y este no es un mensaje sensacionalista para negar el dolor. El dolor es real. El dolor es algo que si lo ignoramos, estaríamos en primer lugar siendo irrealistas y en segundo lugar despreciando un momento de aprendizaje, porque el dolor nos enseña. Así que el llamado no es al positivismo, vive, olvídate del dolor, mañana será un día diferente. No, el llamado sencillamente es a no permitir que el dolor nos consuma, nos desespere, y como decía John Piper, un predicador que me gusta mucho, el gozo no es lo opuesto al sufrimiento. Por tanto, el llamado de Dios a vivir con gozo no es un llamado a negar el sufrimiento, no. El gozo es lo opuesto a la desesperación. El llamado bíblico es a no desesperar, a no ser consumidos por pensamientos circunstanciales que nos alejan del recurso de la gracia divina, que nos alejan del poder de Dios y que nos alejan de la posibilidad de bendecir a otros con ese Dios que nosotros hemos conocido. Por tanto, si tus circunstancias son de una manera, analízalas. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué me ha pasado? ¿Quién me ha decepcionado? ¿Qué he perdido? Duelo, pérdida de seres queridos, emigración reciente, divorcio, tantas circunstancias por las que los seres humanos pasan una y otra vez. Reconoce tu circunstancia y piensa cómo eso me está haciendo pensar. ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿En qué se está convirtiendo mi realidad diaria? ¿Me está alejando de Dios la forma en la que estoy pensando? ¿Son pensamientos auténticos o ilusorios? ¿Son pensamientos que son dignos de ser amados? ¿Generan en el otro la oportunidad de acercarse a Dios? ¿Son pensamientos honorables, respetables? Entendamos que cada circunstancia es difícil. En cada momento de nuestra vida tenemos que pensar en lo que estamos pensando, si estamos pensando bien, si estamos yendo a través del filtro de la palabra de Dios, y si no, es momento para aún más buscar de Dios y pedir su sabiduría, su guianza para pensar correctamente, para autodisciplinarnos, pedir su llenura para que su paz esté con nosotros, y aún más para que el Dios de paz Él mismo esté en nosotros y no lo estemos dejando puertas afuera por una mente que ya no cabe nada más, no cabe Dios ninguno. Y termino con un ejercicio muy sencillo, porque, este es el gran panorama que quería presentarles, bíblico, humano, real, pero un ejercicio pequeño. ¿Qué tal si para buscar disciplinar nuestra mente hacemos algo muy sencillo, muy demandante y muy desafiante a veces? Apartar cada día un momento para orar a solas con Dios. No importa cuánto nos congreguemos, cuántos live
observemos un día, cada día, apartar un tiempo para hablar con Dios, para hablar con Él. Un tiempo en el que nuestra mente no va a divagar, un tiempo en el que interrumpamos nuestra secuencia diaria, nuestra rutina diaria, nuestros pensamientos, nuestras obsesiones, nuestras ansiedades, nuestra depresión. Un tiempo que digamos 5 minutos, 10 o 20, lo que cada cual pueda, voy a apartarlo para hablar con Dios. Mis frustraciones, mis necesidades, mis planes, mis sueños, mis alegrías, mis tristezas, para orar por otros que me rodean, para ponerme a cuenta de cómo yo estoy relacionando con el que me rodea, para delante de Dios preguntar, Señor, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Me estoy enfocando en lo negativo, en lo que me atrae placer aunque no me convenga, en lo que emocionalmente es cargado aunque no me hace bien? ¿O son mis pensamientos auténticos que te glorifican a ti, que son dignos de ser alabados por los hombres y también por ti? Un momento cada día para ajustar nuestra mente con el Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros. Y cierro con este pasaje de la palabra que viene a tono. Hebreos 4, 15, 16 nos presenta a Jesús como un sumo sacerdote glorioso, porque ese es el mensaje de Hebreo, quien es Cristo superior a todo, lo imaginable. Pero dice y cierra diciendo, pero este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, porque Él pasó por todas ellas, fue tentado en todo y no falló. Hay un trono de la gracia al cual podemos acercarnos y si nos acercamos seremos socorridos prontamente. Tendremos acceso a un pronto socorro. Y ese es lo que tenemos los que hemos nacido de nuevo. El que aún no ha nacido de nuevo, el trono de la gracia no obra en gracia, pero acercarte a Dios, reconocer a Dios, te da nuevamente o te da acceso al trono de la gracia en el que eres comprendido, en el que eres amado, en el que Dios se compadece de tus flaquezas y en el que Dios está ahí para luchar contigo hombro con hombro, completarte, capacitarte para que empieces a entrenar tu mente, a pensar en lo que es correcto, en lo que es puro, en lo que es verdadero, en lo que te edifica y para que pueda seguir habitando. En otras palabras, hay un trono de gracia que nos capacita a seguir siendo parte del ciclo de la gracia. Dios completa, obedeces, recibes más gracia, recibes más de su bendición. Entonces, este es el llamado. ¿Qué pitufos te pasa? No, que no nos defina un pensamiento como pasa con los pitufos, que no sea nuestra mente, nuestra prisión, sino que el Dios de paz y de libertad habite en nosotros. Y oro por los que están oyendo, Señor, gracias por este momento, gracias por este mensaje, gracias por este llamado tan desafiante que a veces pudiera parecer que es imposible. A veces pudiera parecer que es imposible contener las olas de pensamientos que surcan nuestra mente, aún sin quererlo, aún sin desearlo, sin buscarlo, simplemente están ahí y definen nuestra realidad, el mundo que percibimos, define cómo nos sentimos, cómo tratamos a otros, cómo te tratamos a ti, define aquello en lo que nos estamos convirtiendo, pero ayúdanos Dios a romper ese ciclo, ayúdanos Dios a dejar de poner obstáculos para que tu paz y tu misma presencia habite en nosotros. Ayúdanos a empezar a entrenar nuestro pensamiento, a enfocar nuestra atención en lo que te honra, en lo que es real, verdadero, en lo que es puro, en lo que te obedece, en lo que edifica al que lo escucha si lo escuchara. Oh Dios, ayúdanos a vivir una vida que te haga a ti, nuestro corazón, más accesible, no menos, una vida más llena de paz, una vida más digna, una vida en la que nuestras decisiones diarias, por pequeñas o grandes que sean, se enfoquen más en lo que harías tú, en lo que es sabio, en lo que es de buen nombre y no en lo que nos está obstinando la mente, no en lo que nos está oprimiendo, Señor. Decisiones basadas en el Dios de libertad y en el Dios de paz al que estamos siguiendo. En tu nombre, Jesús, guárdanos, guíanos, ayúdanos a buscar tu presencia regeneradora, capacitante, Dios mío. Que la experiencia que recibieron los de Hechos capítulo 2 sea nuestra realidad diaria. Un Pentecostés con fruto podamos vivir en nuestra vida. No simplemente un feriado, una tradición, no simplemente un fuego emocional, sino algo con frutos, con repercusiones en esta vida, en la venidera, en nosotros y en el que nos rodea. En tu nombre, Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu desafío. Lo aceptamos y humildemente te pedimos que nos ayudes a vivirlo cada vez un día más, un poco más. Por Jesús, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.